Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles un jueves más para poder escuchar la palabra del Señor, poder alabar su santo nombre y poder dedicar este tiempo también a nuestro Dios en agradecimiento por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Es tiempo entonces de iniciar con nuestro servicio de hoy día jueves 26 de agosto. Sean bienvenidos hermanos y espero que su corazón también esté preparado para dar este tiempo especial a nuestro Salvador y nuestro Señor. Hoy, como les menciono, jueves 26 de agosto, estamos en el día número 238 del año. Gracias a Dios porque hace algunos meses dimos inicio y encomendamos en las manos de Dios este año 2021 y hoy ya estamos en el día 238 y la fidelidad de Dios ha sido constante para cada uno de nosotros. Es tiempo entonces de que dediquemos a Dios este agradecimiento por su fidelidad y su amor hacia cada uno de nosotros. ¿Y qué le parece si damos inicio entonces con nuestra actividad con una oración para dar gracias y encomendar también el tiempo del servicio? Oremos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has permitido de vida. Gracias te damos porque tu amor, tu misericordia y tu fidelidad han sido constantes hacia cada uno de nosotros, hacia nuestra familia. Te damos gracias porque sabemos que podemos confiar en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. En este momento dedicamos este tiempo de servicio de este día jueves para ti, en agradecimiento, Señor, para todo lo que tú has hecho por nosotros. Recibe, por favor, cada uno de los puntos que se van a desarrollar como una ofrenda para ti y permite también que la palabra, tu palabra que va a ser enseñada en esta noche pueda ser de bendición para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, les voy a leer una porción de una lectura del himnario y dice así: ardan nuestros corazones adorando al Salvador,
y en amor ferviente unidos, busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz reflejo fiel. Entre hermanos es maestro, suyo somos y nuestro es Él. Es tiempo entonces de alabar y adorar a nuestro Señor por medio de la alabanza. Es el tiempo entonces con hermana Silvia Varías, quien tiene a su cargo el tiempo de alabanza para esta noche. Adelante, hermana. Le damos gracias al Señor porque podemos en esta noche alabar su nombre a través de la alabanza. Y así que todos en nuestra casita abriendo nuestro himnario al número 276, Padre, tu palabra. Es un himno muy especial que especialmente en este mes podemos cantarlo muy seguido porque habla de la palabra del Señor, que es nuestra delicia y nuestro solaz. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial. Guiada al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme y pleno veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prenda fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Amén. Qué preciosa que la palabra del Señor es nuestra guía, nuestro sostén, y de veras nos da fuerza y podemos seguir adelante leyendo la palabra del Señor, que es de mucha bendición para nuestra vida. Seguimos alabando el nombre del Señor con el número 281, la palabra del Señor. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador,
el ejemplo del Señor, imitad su humildad y tierno amor, imitad su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad la vida del Señor, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, como siervo del gran Rey, trabajad con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperad. Seguimos, hermanos, con el número 280, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Muchas gracias a hermana Silvia por las alabanzas que nos dirigió en esta noche y espero que usted también se haya gozado con ellas, ¿verdad? Es este tiempo que nosotros dedicamos para esa alabanza de nuestro corazón para nuestro Señor y Salvador, y vamos a recordar un poquitito de los himnos que ella entonó. Usted se recuerda de qué hablaban. A ver si usted se recuerda. Muy bien. Es sobre la palabra del Señor, y usted sabe que en este mes de agosto pues estamos celebrando, ¿verdad? Agradeciendo a Dios por habernos dado su palabra. Ahí usted encuentra gran cantidad de promesas, de palabras de consuelo, de ánimo también, y es motivo de dar gracias a Dios también porque tenemos nosotros también la oportunidad de tener a nuestro alcance la palabra del Señor. Y déjenme comentarles, por ahí estaba viendo una información acerca de la Biblia y dice que aparece la palabra o la frase, perdón, no temas, ¿verdad? Esa pequeña frase, no temas, aparece 365 veces en la Biblia. Imagínense, ¿verdad? 365 veces podemos tomar esa palabra una vez para cada día, para que cada día recordemos esa promesa del Señor, no temas. Y le podemos agregar lo que Él nos dijo, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. Es una de las tantas promesas que encontramos en la palabra del Señor, y
Vamos a tener también la oportunidad en esta noche de leer una porción de ella. Así que le invito a que pueda tomar su Biblia y vamos a buscar, por favor, en el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor bendiga su palabra. Es el tiempo entonces para que podamos escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta noche, y dejo el tiempo con hermano Uri Barrios, quien es el encargado de compartir con nosotros el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y que podamos estudiar y aprender más de su palabra. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque tenemos una vez más el privilegio de estudiar su bendita palabra. Y estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y antes de entrar al estudio de esta noche, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora de la noche queremos llegar delante de tu presencia para encomendar en tus manos el estudio de tu palabra de este día jueves. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de tomar este tiempo y seguir aprendiendo de tu palabra. Sin duda alguna, cada familia en su hogar están ahí prestos y dispuestos, Señor, a escuchar tu bendita palabra. Una vez más, como siervo tuyo, quiero suplicarte, Señor, tu respaldo en la enseñanza de esta noche y que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro. Y amado Señor, antes de entrar al estudio de tu palabra, queremos una vez más recordarte, Señor, por las necesidades que cada familia está enfrentando en estos momentos. Señor, sabes que hay miembros de las familias de la iglesia que están pasando por momentos difíciles con esta enfermedad que ha estado, Señor, azotando al mundo entero. Y oramos para que tú obres, Señor, sanidad en cada uno de estos cuerpos, amado Señor, que están afectados. Pero también, Señor, reconocemos que hay otras enfermedades que están también afectando la vida de muchos hermanos. Y también, Señor, pedimos y rogamos por ellos para que tú te manifiestes y puedas obrar salud en cada uno de nuestros hermanos. Y así por otras circunstancias que tú conoces, Señor, pedimos que también te manifiestes y obres en la vida de las familias de nuestra iglesia. Pero también, Señor, hay familias cristianas, Señor, que asisten a otras iglesias que también están pasando por momentos difíciles. Hay también hermanos, Señor, que han perdido a un ser querido y oramos para que tú también, Señor, puedas consolarles
y puedas obrar en cada situación. Así que en tus manos les encomendamos, Señor, confiando en que tú has escuchado nuestra oración y que tú responderás a ellas de acuerdo a tu divina y santa voluntad. En tus manos pues encomendamos este estudio, pidiéndotelo todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, como ustedes recordarán, el tema general que el apóstol Pablo está desarrollando en su segunda carta a los tesalonicenses es ánimo para una iglesia en dificultad. Y como ustedes podrán notar en el transcurso de la actividad de la transmisión, ahí en la pantalla aparece el tema general de nuestro estudio para que usted pueda recordarlo. Pero también, hermanos, en esta oportunidad es importante recordar que la Biblia nos enseña que Dios es soberano. Y cuando hablamos de esta cualidad de nuestro Dios o de esta característica de la personalidad de Dios, se nos enseña que Él tiene el control de todas las cosas. Es decir, que a Él nada escapa de su conocimiento y nada escapa de su control. Cuando nos vamos al personaje siniestro de la historia de la humanidad, que es Satanás, Satanás conoce esta verdad. O sea, Satanás conoce que Dios es soberano. Satanás está convencido de que él tiene la última palabra de lo que pasa en el mundo y fuera de él. Pero hermanos, aunque Satanás sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, él se resiste a admitir que todo lo que Satanás hace, todo lo que él mismo hace, no va más allá de lo que Dios le permite. Y esto para cumplir con los planes de Dios soberanos, hasta donde Dios lo ha establecido. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Satanás al final no es más que un títere en las hábiles manos de nuestro Dios, que es soberano. Y una evidencia de esto, hermanos, es justamente lo que estudiaremos esta noche. Es lo que vamos a considerar en el estudio bíblico de hoy. El pasaje bíblico para nuestro estudio de esta noche es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ir específicamente a los versículos del 5 al 8. Así que, hermanos, tome su Biblia y leamos esta porción de la palabra del Señor que dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Que Dios bendiga la lectura de estos versículos, que es donde estará basado el estudio de esta noche. Hermanos, como antecedente, quiero nuevamente señalar que el apóstol Pablo, el autor de esta segunda carta a los tesalonicenses, nos dejó en claro que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Hermanos, el día del Señor se refiere a los eventos que tendrán lugar en este mundo una vez que haya ocurrido
el evento que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, entonces el mundo entrará a un periodo complicado, a un periodo sumamente difícil, conocido como la tribulación. Este periodo es un periodo que consta de 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. La misma Biblia dice en Mateo 24 que esta tribulación que enfrentará el mundo después de el arrebatamiento de la iglesia, dice que es un tiempo de tribulación el cual no ha habido ni habrá. Es decir, que es un evento de tal magnitud que a nadie le conviene pasar este periodo. Por eso, la palabra del Señor insiste en que usted pueda reconocer a Cristo como Salvador personal antes de que Él venga por segunda vez. Entonces, cuando Pablo habla del día del Señor, se refiere a estos eventos que tendrán lugar en el mundo, una vez que la iglesia ya no se encuentre en este mundo. Usted puede ir a Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante y usted podrá tener un panorama o un vistazo de todo lo que sucederá en esos 7 terribles años. Asimismo, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que primero debe de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia y entonces vendrá la apostasía. Hace 8 días mencionamos que no se trata de cualquier apostasía. ¿Por qué razón? Porque siempre ha existido la apostasía en el mundo. Siempre ha habido apostasía. Pero lo que Pablo está enseñando es que nada puede compararse. Es decir, que esa apostasía que ha estado presente en el mundo no se puede comparar con la apostasía que espera este mundo una vez que la iglesia sea arrebatada. Esta es la apostasía de la cual está hablando el apóstol Pablo acá en el capítulo 2. Pablo utilizó un artículo definido para dar a entender que se trata de una apostasía distinta de todas las anteriores. La pregunta es, ¿qué es lo que hará especial a esta apostasía una vez que la iglesia sea arrebatada? Pues, hermanos, sencillamente es la manifestación de lo que Pablo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. Es decir, hermanos, que aún está por venir el tiempo cuando aparecerá un personaje siniestro, un personaje malvado, conocido como el anticristo. Y cuando uno ve los títulos que la Biblia le da a este personaje siniestro, un siervo de Satanás, esos títulos no son nada honrosos para este personaje que nosotros comúnmente conocemos como el anticristo. Y cuando vemos, hermanos, el significado de la palabra anticristo, este nombre tiene un significado. Y el significado es el que se opone a Cristo o el que pretende ocupar el lugar de Cristo. Eso es lo que básicamente significa el nombre anticristo. Y es que, hermanos, en el punto más alto de la apostasía, la Biblia dice que este personaje, conocido también como la bestia, que así se le describe en el libro de Apocalipsis, se levantará contra todo lo que se llama Dios.
o se levantará contra contra todo aquello que es objeto de culto. El relato bíblico dice que llegará un momento en que Él se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta aquí, hermanos, fue lo que consideramos en nuestro último estudio bíblico. Y hermanos, en la porción bíblica que nos toca estudiar hoy, hermanos, el apóstol Pablo nos va a enseñar la siguiente verdad. Dios es soberano. Nada escapa de su conocimiento y de su control. Por tal razón, hermanos, con este pensamiento, Pablo va a comunicarle a los hermanos de la iglesia que Dios tiene todo bajo control y que los eventos del porvenir se irán cumpliendo según el tiempo y el control de nuestro Dios. Y amados hermanos, qué especial es saber que nosotros tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de su propia vida, de mi vida y de todo lo que sucede en el mundo. Y por eso, hermanos, nosotros sabemos que un día, de lo más pronto que usted se pueda imaginar, Él aparecerá por segunda vez. Y hermanos, pondrá entonces fin a toda esta maldad, al pecado con el que nosotros luchamos todos los días. Así que, hermanos, no olvide la enseñanza de Pablo para esta noche. Dios es soberano. Nada escapa de su conocimiento y de su control. Bajo este principio, hermanos, veamos entonces cómo Pablo va a seguir desarrollando su enseñanza en los versículos del 5 al 8. En primer lugar, amados hermanos, el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes de Tesalónica que lo que está diciendo no es algo nuevo. Repito, el apóstol Pablo le está recordando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que lo que les ha estado enseñando no es algo nuevo. Vean qué dice el verso 5. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses 2:5. Leamos, hermanos, este pasaje. Ahí usted está en casa y tiene su Biblia, léalo. Lea el pasaje, pero también aparecerá el texto ahí en su pantalla. Así que léalo en voz alta ahí en casa. Veamos qué dice el verso 5. Es una interrogante que hace Pablo a los hermanos y les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Interesante, hermanos. Y en base a este texto, hermanos, la mayoría de los predicadores a veces repetimos y repasamos enseñanzas bíblicas para nuestros miembros, para los miembros de la iglesia. Hay veces que repetimos y repasamos enseñanzas bíblicas a nuestros miembros. Y para los nuevos creyentes, como los tesalonicenses, que se vuelven de los ídolos a Cristo, Pablo entendía que era necesario repasar las enseñanzas muchas veces. Porque cuando Pablo se encontraba con estos nuevos creyentes en Tesalónica, él estuvo con ellos por un periodo de 3 a 4 semanas. Y es interesante que en ese periodo él estuvo cubriendo las mismas enseñanzas con frecuencia. Por eso, Pablo da a conocer que lo que ha escrito hasta ese momento en su segunda carta a los tesalonicenses no era algo nuevo.
Es decir, que ya se lo había enseñado cuando estaba con ellos en Tesalónica. Por ejemplo, hermanos, si vamos a la segunda carta del apóstol, a la primera carta, hermanos, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por mencionar algo, el tema del arrebatamiento lo enseña Pablo en la primera carta. Y esta enseñanza fue el resultado de las interrogantes que los hermanos de la iglesia tenían. Específicamente, la interrogante que los hermanos de Tesalónica tenían era: ¿qué sucedía o qué sucedió con los que ya habían muerto? Esa es la pregunta que ellos tenían para hacerle a Pablo. Y entonces Pablo en el capítulo 4 les empieza a explicar lo que sucederá. Hermanos, la Biblia claramente enseña que todas las personas, desde la muerte de Cristo hasta nuestro tiempo, o es después de la muerte de Cristo hasta nuestro tiempo, todas las personas que mueren conociendo a Cristo como Salvador personal van directamente al tercer cielo, es decir, van al paraíso. Y todas las personas que mueren rechazando a Cristo como Salvador personal van directamente al infierno, van al castigo eterno. Esa es la realidad. Y Pablo le explica a los creyentes y les dice: miren, los que han muerto en Cristo, en la segunda venida de Cristo, ellos resucitarán primero, dice. Y nosotros, dice él, los que estemos vivos cuando Cristo venga, dice, seremos arrebatados, seremos transformados y nos uniremos también con él en el aire. Y Pablo les habló de esta enseñanza para aclarar sus dudas. Por eso en el versículo 5 el texto dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y hermanos, hay una verdad que debemos de reconocer como creyentes, y es que los creyentes somos olvidadizos por naturaleza. Y hermanos, la iglesia de Tesalónica como que había olvidado lo que Pablo les había enseñado. Al sufrir la oposición, al sufrir la aflicción y al oír las enseñanzas de los falsos maestros en cuanto a que ya estaban en el día del Señor, los creyentes de Tesalónica olvidaron la enseñanza de Pablo, y por eso fue necesario que Pablo les escribiese para recordarles lo que ya habían escuchado de él anteriormente. Y es que, hermanos, además de recordarles lo que ya les había enseñado, el apóstol Pablo entiende, al igual que nosotros debemos de entender, que cuando las personas están confundidas, es difícil comprender lo que piensan, porque sus pensamientos son incorrectos o ilógicos. Por eso, hermanos, ante las falsas enseñanzas, nosotros debemos de usar siempre la Biblia para juzgar, hermanos, cada mensaje que nosotros oímos, que nosotros recibimos. En otras palabras, siempre debemos de usar la Biblia para juzgar los sermones, para juzgar las revelaciones o para juzgar los dones espirituales. O sea, nosotros, hermanos, debemos de estar capacitados para hacer eso. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Por eso, usted tiene que procurar leer siempre la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, por esa razón, en primer lugar, Pablo le dice a los tesalonicenses que lo que les estaba enseñando no era algo nuevo. En segundo lugar, hermanos, Pablo va a complementar o va a hacer un complemento de su enseñanza. Vean lo que dicen los versículos 6 y 7 de Segunda de Tesalonicenses. Versículos 6 y 7 de Segunda de Tesalonicenses. Y veamos qué dicen estos versículos. Leamos, hermanos, estos textos. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es lo que nos dice ahí los versículos 6 y 7 de Segunda de Tesalonicenses. Bueno, hermanos, los creyentes de la iglesia de Tesalónica sabían lo que estaba deteniendo la apostasía, para que no se manifieste sino hasta que sea el tiempo establecido por Dios. Y esto, hermanos, es interesante, porque en su soberanía Dios ha determinado no solo los eventos que deben de acontecer y el orden en que deben de acontecer, sino que también, hermanos, Él ha establecido, ha determinado el momento en que deben de acontecer. Aún, hermanos, en los días cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, ya estaba en acción el misterio, dice, de la iniquidad. Y amados hermanos, la palabra iniquidad es la traducción de una palabra en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y esta palabra significa literalmente sin ley. Ese es el significado de la palabra iniquidad, sin ley. Y se refiere, hermanos, a un atrevido, a un denodado esfuerzo por desobedecer a Dios. Hermanos, cuando leemos las primeras páginas de la Biblia, nosotros encontramos que desde que el pecado, hermanos, entró a este mundo, los seres humanos han manifestado la tendencia a la iniquidad. Esto es, a desobedecer a Dios, hermanos. Y a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros podemos, hermanos, constatar esta realidad. Cómo el hombre ha manifestado esa abierta desobediencia a Dios. Pero, hermanos, esta desobediencia a Dios dice que se hace más osada, se hace más atrevida a medida que avanza el tiempo. Esto me recuerda las palabras del libro de los Jueces, hermanos. Cuando dice ahí el libro de los Jueces que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Y amados hermanos, esa es una realidad que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Vemos a una sociedad que hace lo que bien le parece ante sus ojos. Hoy, hermanos, nosotros vemos a padres sufriendo por hijos que no quieren obedecer. Y en todos los ámbitos de la sociedad, nadie quiere obedecer. Y cuando hablamos, hermanos, de Dios, nuestra sociedad es una sociedad que manifiesta una abierta desobediencia hacia Dios. Y en el transcurrir de los años, eso seguirá
en crecimiento, seguirá avanzando. En los días de Pablo, dice que ya estaba en acción el misterio de iniquidad. Y esto debe ser entendido, hermanos, en el sentido que en los días de Pablo estaba agitándose debajo de la superficie un tremendo espíritu de desobediencia a Dios, hermanos. Dice que estaba operando en una forma misteriosa. Misteriosa, hermanos, no en el sentido de algo que no se puede entender, sino en el sentido de algo que todavía no se había manifestado en su total dimensión. Por eso, hermanos, nosotros oímos decir a aquellas personas que ya están avanzados de edad y ellos siempre dicen, en nuestro tiempo no se veía tal cosa. En nuestro tiempo los hijos no eran así. Y entonces, hermanos, ¿por qué? Porque en el transcurrir del tiempo, cada vez más se va a ir manifestando esta osada y atrevida desobediencia a Dios. Pablo entonces dice que algo o alguien está en el presente deteniendo la manifestación plena de la apostasía. Miren, hermanos, esto es interesante. La gran pregunta es entonces, ¿qué es lo que en los días de Pablo y también en nuestros días está deteniendo la manifestación de la apostasía? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es lo que está deteniendo la apostasía? Pues déjeme decirle que esto ha dado origen a una variedad de interpretaciones. Miren, hermanos, para algunos, esta frase de Pablo se refiere al Imperio Romano, según algunos. Para ellos era el Imperio Romano esforzándose por mantener las buenas costumbres en aquel tiempo. Para otros se refiere al Estado judío, procurando que la gente se acerque a Dios. Para otros es Satanás, esperando el momento preciso para intervenir y producir el daño, el mayor daño posible. Para otros es el gobierno de las naciones, procurando establecer el buen orden en el mundo o ese nuevo orden mundial del que se habla. Para otros es Dios en su lucha contra Satanás. Para otros, hermanos, es la persona del Espíritu Santo o operando conforme a la voluntad de Dios. Y para otros es la obra del Espíritu Santo morando y operando en medio de la iglesia. Y cada una de estas interpretaciones tiene sus adherentes y tiene sus detractores, hermanos. En lo que a mí respecta, hermanos, mi convicción es que lo que detiene la manifestación plena de la apostasía en el mundo es la presencia del Espíritu Santo, porque éste mora en la iglesia de Cristo, mora en la vida de cada genuino creyente, estimulándonos a vivir en santidad. Pero Pablo dice que en algún momento lo que está deteniendo, lo que está frenando la manifestación plena de la apostasía, dice que será quitado de en medio. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues, hermanos, esto ocurrirá cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada de este mundo. Hermanos, en este instante o en ese instante, dice que no quedará un solo creyente en el mundo.
Y como resultado, ya no habrá la obra del Espíritu Santo morando en la iglesia de Cristo o en los creyentes. No estoy diciendo que en el arrebatamiento de la iglesia el Espíritu Santo se va a ir de este mundo. No puede ser así porque el Espíritu Santo es Dios y no es posible que deje de estar presente en el mundo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que por cuanto la iglesia de Cristo, es decir, los creyentes, van a ser sacados de este mundo, entonces el Espíritu Santo ya no va a estar obrando por medio de la iglesia de Cristo en el mundo, y entonces esto dejará el camino sin obstáculos para que se manifieste la apostasía. Y esa apostasía, dice, será como nunca la ha habido en el mundo. Es que, hermanos, la iglesia de Cristo hoy en día podrá ser imperfecta. La iglesia de Cristo hoy en día podrá tener muchos problemas, pero jamás debemos minimizar su obra de impedir o de evitar que se manifieste plenamente la apostasía. Ahora note lo que va a suceder una vez que la iglesia de Cristo sea arrebatada y sea quitada de en medio el que detiene. En tercer lugar, hermanos, se manifestará la apostasía en su plenitud. Se manifestará la apostasía en su plenitud. Vean lo que dice el versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que una vez que la iglesia de Cristo sea arrebatada y el Espíritu Santo no esté operando más en medio de ella, entonces y solo entonces se manifestará. ¿Quién se manifestará? Pues dice el texto, el inicuo. Se manifestará el inicuo. La palabra inicuo significa aquel para quien no existe ley. Oiga eso, hermanos. La palabra inicuo significa a aquel para quien no existe ley. Porque dice que Él es sin ley. Y no se refiere a cualquier inicuo, como los muchos que existen hoy en día. Ustedes notarán, hermanos, que en el mundo hay mucha gente inicua. Es decir, gente que no tiene ley, que son sin ley. Y cuando Pablo dice que no es cualquier inicuo, se refiere específicamente al más notable de los inicuos. Es decir, al hombre de pecado. Es decir, al hijo de perdición. O sea, al anticristo o a la bestia. Y hermanos, Pablo al mencionar esto, parece como que se llenara de un celo santo por la impiedad del inicuo quien se opone a Cristo, quien pretende tomar el lugar de Cristo. Y por eso se opone a Cristo. Y como se opone a Cristo, hermanos, entonces Pablo va también a poner su atención al terrible destino que espera a este inicuo. Y dice el texto, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que acontecerá, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga
ya en su manifestación gloriosa y venga a establecer su reino milenial. Vean lo que dice Apocalipsis 19:20. Apocalipsis capítulo 19 y su verso 20. Búsquelo ahí en su Biblia y si no aparecerá ahí en la pantalla también. Y dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y hermanos, ahí el apóstol Juan nos está describiendo el destino de el inicuo, del anticristo. Hermanos, en nuestro próximo estudio bíblico veremos con más detalle a este personaje, el anticristo. Así que no se pierda el estudio para que usted siga aprendiendo y conociendo más acerca de este personaje. Pero hermanos, en conclusión, ¿qué enseñanzas, hermanos, podemos sacar de lo que hemos dicho para nuestra vida en este momento? Para que nosotros lo llevemos a la práctica. Pues hermanos, básicamente son 4 verdades que quiero dejar en su mente. Hermanos, la primera verdad es: estemos preparados para encontrarnos con el Rey en cualquier momento. ¿De qué manera nos podemos preparar para encontrarnos con el Rey? Pues hermanos, dice que debemos de vivir como siervos santos. Debemos de vivir vidas de obediencia, hermanos. Y debemos de estar en los negocios del Señor. Eso es lo que debemos de estar haciendo, amados hermanos, para encontrarnos con el Rey. Y al mencionar estos aspectos, hermanos, usted y yo podemos hacer una evaluación ahí en casa. Y eso nos puede decir si estamos preparados o no estamos preparados. Número 2, hermanos, estemos siempre alertas. Seamos vigilantes, amados hermanos, sabiendo que la vida en la tierra no es sino una sombra de la eternidad. Entonces, hermanos, estemos alertas, estemos vigilantes. Y cuando la Biblia dice estemos alertas, estemos vigilantes, se refiere, hermanos, a que espiritualmente tenemos que estar despiertos. No podemos estar dormidos, hermanos. Pero ¿cuántos en la cristiandad están dormidos? Por eso Pablo en Efesios dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermanos, como iglesia Luz y Verdad, ¿será que estamos viviendo como siervos santos? ¿Será que estamos viviendo vidas de obediencia? ¿Estamos en los negocios del Señor, hermanos, o nos interesan los negocios del mundo? Usted lo sabe. Hermano, ¿está usted vigilante o está usted dormido en sus laureles en su vida cristiana? Y eso usted lo sabe. Y hermano y hermana, si usted y yo reconocemos que no estamos viviendo, no estamos llevando vidas santas, no estamos llevando vidas de obediencia y no estamos involucrados en los negocios del Señor, que esto les sirva como un llamado de atención. Y en usted está la respuesta a qué actitud va a tomar. ¿Sigue como está o hace cambios en su vida? En usted también está determinar si sigue durmiendo en su vida espiritual o si se pone alerta y vigilante. Número 3. Descansemos, hermanos, sobre el hecho de que los tiempos y las sazones
le pertenecen a Dios. Y hermanos, todo está bien mientras nosotros le pertenezcamos a Él. Como lo dice Romanos 8, en su capítulo, Romanos 8, en sus versículos 38 y 39. ¿Qué dice Romanos 8, 38 y 39? Dice, leamos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que descanse sobre ese hecho, amados hermanos y hermanas. Y número 4, permanezcamos y mantengámonos en el amor de Dios mientras esperamos el regreso de nuestro Señor, y mantengamos nuestro enfoque en Cristo Jesús. Como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que hermanos, Dios espera que nosotros nos estemos preparando. Dejamos nuestro estudio hasta acá y si Dios nos lo permite, seguimos el próximo jueves. No sin antes agradeciéndoles a ustedes, hermanos, su paciencia y su atención. Que la palabra del Señor sea de edificación para sus vidas y les siga ayudando en su crecimiento espiritual. Déjenme contarles también, hermanos, que el día domingo tenemos una actividad especial. Estaremos celebrando el Día de la Biblia y se ha preparado un programa ahí especial para que usted pueda seguir edificando su vida. Esperamos nos pueda acompañar y pueda apartar su tiempo para esta actividad. Y hermanos, sigamos orando unos por otros. Sé que hay pruebas, hay dificultades en nuestras vidas, pero estamos en las manos del Señor y Él obrará en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias por tu bendita palabra. Bendícela en cada corazón. Ayúdanos, Padre, a comprenderla, a entenderla, pero sobre todo ayúdanos a aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por el programa que se ha desarrollado esta noche. Gracias por nuestras hermanas que tuvieron a cargo la dirección de este culto. Bendíceles grandemente y bendice a cada familia que estuvo, Señor, al pendiente de esta transmisión. Si tú lo permites, el próximo jueves seguiremos aprendiendo de la segunda carta a los tesalonicenses. Bendice la vida, bendice los hogares de nuestros hermanos y que esta noche nos permitas descansar con tu paz y tu bendición. Y el día de mañana, pues tú tienes planes para nosotros. Porque lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.